Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Culé y el día de hoy vamos a hablar de la segunda jornada de Champions League del Barcelona. El Barça recibió al PSG en Montjuic y perdió 1-2 contra un gran equipo, probablemente el mejor equipo del mundo, el PSG de Luis Enrique, que a priori tengo que admitir que a mí me parecía un partido donde el Barça seguramente iba a ganar con cierta comodidad. Tampoco digo que iban a bailar al PSG o que no iba a haber tramos donde le iba a costar, pero sí visualizaba un 3-0, un 3-1 a favor del Barça. Y lo digo porque claro, tú ves las bajas que tenía el PSG para este partido. El PSG iba sin Dembélé, sin Doué, sin Kvaratskhelia o Carabacelia, no sé cómo se le pronuncia todavía, sin Marquinhos. Iba con Vitinha tocado del fin de semana, que había salido como al minuto 30, y sin Joao Neves, o bueno, sí iba con Joao Neves, creo que al final sí fue convocado, pero volvía de una lesión, y bueno, no era como el caso de Yamal, que de repente había tenido unos minutos contra la Real Sociedad, sino que venía sin ningún minuto, venía totalmente frío. Y el Barcelona tenía básicamente a su once titular, quitando la ausencia de Joan García y de Rafinha, pero recuperaba a Lamine Yamal y tenía la opción todavía de Valde en el banquillo, que de hecho vio minutos. Entonces, a mí me parecía que con esas diferencias en las ausencias de lado y lado, el Barcelona tenía la obligación y el material además para ganar el partido, sobre todo porque jugaba en su casa también, algo bastante importante. Venía también en un muy buen momento. El PSG venía de perder contra el Marsella el fin de semana y eso era la opinión que yo tenía del partido, pero por supuesto que he retratado. Yo tengo que admitir que es un partido que bueno, me decepcionó un poco, pero ya profundizaremos en eso. Hablando del partido en sí mismo, bueno, el Barcelona tuvo unos muy buenos primeros minutos. Diríase que el Barcelona dominó realmente unos 20-25 minutos, los primeros minutos del partido. El Barça estaba enérgico, estaba controlando el partido, estaba encontrando sobre todo a Yamal con ventaja, que en los primeros minutos o al primer minuto ya había hecho como 3 regates, hizo una jugada muy habilidosa contra Nuno Méndez, contra Vitinha, dio un pase muy bueno a Ferran, dio otro pase de 3 dedos a Ferran bastante bueno, que bueno, lo terminó tapando en la línea uno de los centrales del PSG, ya se había burlado al portero. Y en una de esas jugadas de comienzo del partido, tras una pérdida de Vitinha que recupera a Lamine Yamal, se la pasa a Pedri conecta arriba con Rashford y de primera encuentra en una posición bastante complicada, que tiene un gran mérito de Rashford, encuentra a Ferran Torres, que se esfuerza un poco en extremis para poder rematar el balón y consigue el gol. Estaba de nuevo teniendo el Barça muy buenas sensaciones en el partido, me parecía que había entrado con el tono adecuado, que el equipo estaba respondiendo bien a lo que necesitaba el partido en ese momento, pero algo empieza a cambiar. Algo empieza a cambiar, justamente no tanto después de ese gol, algo cambia. Luis Enrique da con la tecla de alguna forma durante el partido, o sea, durante el primer tiempo, o no sé si es algo que nace de los jugadores, pero de repente se empiezan a imponer, sobre todo en lo físico en el primer tiempo. Empiezan a disputarle más al Barça, empiezan a tener más el balón ellos. El Barça comienza a perder claridad, comienza a perder opciones, se ve cada vez más apretado por el PSG, y empiezan a tener sus oportunidades, ¿no? El Barcelona se empieza a ver más acorralado, se ve incapaz de superar las presiones del PSG y de ganarle sobre todo por las bandas, porque si algo tiene el PSG son unos laterales extraordinarios, que son Nuno Méndez y Hakimi. Al Barça le costó mucho eso, y en una jugada donde creo que hubo una cadena de errores porque nadie fue a cortarle el paso a Nuno Méndez. Nuno Méndez logra salir de la banda como una bala, con una devolución, nadie lo entorpece, nadie lo marca, nadie lo persigue, y Nuno Méndez con Villa pues
es imparable, básicamente, es imparable. Se aleja, va corriendo por la banda, se va internando y encuentra un pase a Mayulu. Porque recordemos, el PSG iba sin Dembélé y sin Doué, sin Kvaratskhelia. Entonces tenía arriba a Barcola, a Mayulu y a Mbappé. Y Nuno Méndez en una de esas internadas que tiene, que es una bala, conduce muy bien el balón, es muy rápido, corre mucho pero con bastante criterio. Encuentra un pase por el medio a Mayulu, que creo que Cubarsí se equivoca un poco porque no se vende, ¿no? Se va a cortar el balón pero no llega, no lo corta. Y básicamente queda solo contra Szczęsny y remata a placer al lado contrario al que elige el portero polaco. Ya por ahí el partido se empata y empieza a dejar como las dudas de qué va a ser en el segundo tiempo, ¿no? Porque se estaba viendo ya que las tornas se estaban como cambiando, se estaban invirtiendo los roles que habíamos visto al principio del partido. El PSG estaba dominando más al Barcelona, al Barcelona le estaba costando mucho más. Ya a finales del primer tiempo se veía un Pedri agotado, y eso ya era una mala señal, porque un Pedri agotado, un Pedri que no está al 100% de sus capacidades, el Barça lo resiente bastante. Y bueno, yo como fiel creyente de Hansi Flick, yo pensé que iba a dar con la tecla, ¿no? Que iba a encontrar las soluciones para el segundo tiempo, que algo iba a cambiar, pero no fue así. El PSG fue amplio dominador en el segundo tiempo. Con esto tampoco quiero decir que es que el Barcelona la pasó mal, que digamos le hicieron muchos disparos o muchas ocasiones claras, tampoco fue así. De hecho, el Barça incluso tuvo oportunidades de ampliar el marcador a su favor, porque hubo una jugada. De hecho, el segundo tiempo comenzó con un poco de disputa entre ambos equipos. No comenzó el PSG dominándolo todo al 100%, pero hubo una etapa al principio del segundo tiempo donde estuvo como reñido y hubo una jugada donde no recuerdo si es Yamal o si es Rashford, que consigue irse por la banda con espacio, con tiempo, y mete un centro al área que pues no termina de llegar a ningún jugador del Barça, pero la despeja un defensa del PSG y le queda el balón servido a Dani Olmo para que remate. No era una posición tan sencilla tampoco como parece digamos en los resúmenes o en las imágenes del partido, pero sí era una situación donde de repente podía elegir mucho mejor o perfilarse mejor o tratar de buscar una solución para digamos materializar esa ocasión de gol. Pero remata y la tapa un defensa, no recuerdo si Hakimi, creo que es el que hace el corte. Y bueno, esa es la oportunidad como más clara que tuvo el Barcelona, que bueno, al final estos partidos tan reñidos, estos partidos tan complicados, ¿no? Tan complejos con rivales que son tan buenos como el PSG, que de hecho demostró ser superior al Barça, demostró que está a un nivel superior al del Barça. Pues estos detalles, pues en estos partidos son bastante fuertes, te decantan un lado o el otro, te inclinan la balanza a tu favor o en contra. Porque, por ejemplo, de hecho este partido es en cierta forma un espejo de lo que fue el Barça-Bayern del año pasado. Porque si recordamos ese partido, el Barcelona la pasó mal los primeros minutos, más allá de que, por supuesto, empezó ganando el partido con un gol de Rafinha muy tempranero, creo que a los 50 segundos, una cosa básicamente insólita en ese tipo de partidos. Y pues si recordamos ese partido, el Bayern encontró la forma también de mantener al Barça en su campo del terreno de juego, de repente presionarlo bastante bien, de no dejar que el Barça salga mucho. Y nos tenía ahí. De hecho, diría que era un dominio incluso más sostenido y avasallante que el que tuvo el PSG en este partido. Y claro, en ese momento el Bayern logra empatar, por supuesto, pero el Barça tiene la capacidad de
de sostenerse, ¿no? De mantenerse vigoroso y de aprovechar las oportunidades que tiene. Y claro, de repente te lanzan esa jugada de Lewandowski, que Fermín gana muy bien esa jugada y tal, y consigue el desempate. Luego de repente un balón en largo a Rafinha que remata en medio de las piernas de Upamecano y todo esto, pues son cosas que te marcan los partidos, o sea, que los determinan, porque no sabemos qué habría pasado si de repente ese segundo gol del Barça no llega, de repente no llega el tercero, de repente pierdes el partido, porque estos goles son muy pesados y esos goles marcan la tendencia del partido muchas veces. Y por ejemplo, de repente si Dani Olmo convertía esa oportunidad, pues estaríamos hablando de una victoria del Barça, no lo sabemos, o de un empate. Pero, en fin, que esas oportunidades cuando se marcan, pues definitivamente, digamos, sentencian la fortuna de un partido o del otro, ¿no? Y en este caso, a diferencia de aquella vez, esas oportunidades se tienen y no se materializan. También cabría contarlas del primer tiempo, que el PSG se defiende bien y el Barcelona no tiene ese acierto para poner, por ejemplo, el 2-0, porque los primeros minutos eran de un perfecto 2-0, por poner un ejemplo. Y esa ocasión de Dani Olmo era muy, muy clara. Pero bueno, el Barça consigue esa oportunidad, esa opción en el segundo tiempo, al comienzo. Y ya luego de eso el PSG consigue un dominio total. Creo que Luis Enrique fue muy inteligente, me parece en ese sentido, que es un entrenador técnico que a día de hoy está más preparado que Hansi Flick, que creo que es mejor que Hansi Flick. Con esto yo no quiero decir que Hansi Flick sea malo, de hecho creo que es algo que habla muy bien de Luis Enrique, porque al fin y al cabo estamos hablando de un director técnico que ha ganado 2 Champions, que tiene más recorrido, quieras o no, en clubes, mucho más recorrido en clubes. Un entrenador técnico que controla muchos detalles, que normalmente da con la tecla de lo que pide el partido, y en este caso fue muy inteligente porque en el medio tiempo, sabiendo también que realmente si lleva el partido al medio del campo no tiene vida con Frenkie de Jong y con Pedri, pues él sencillamente dijo, bueno, por lo menos en plenitud, ¿no? Ahorita que no está en plenitud, no tiene esa capacidad para disputar el centro del campo, pues dijo, bueno, las ventajas las tenemos en los laterales, entonces que los centrocampistas no jueguen, vamos a llevar el partido a los laterales. Y el Barcelona tuvo que correr mucho más, perdió el control del partido, físicamente fue una paliza muy, muy fuerte. De repente también es una cuestión de que había un cansancio acumulado bastante importante, ¿no? Sobre todo un jugador como Pedri, que había disputado más del 90% de los minutos en lo que va de temporada, diría yo, a diferencia de básicamente el resto de los jugadores. Y sí, el Barça lo resintió mucho eso. Flick no dio con la tecla en el segundo tiempo. Creo que también el tema físico lo perjudicó y el PSG está claramente una marcha más. Minuto 90 y Nuno Méndez y Hakimi seguían corriendo como si estuviesen recién ingresados en el partido. En general, el hecho de tener el control del balón hace que el rival corra más que tú. Eso es un principio muy básico que siempre se ha manejado. De hecho, el Barça es una de las insignias de ese estilo, ¿no? De protegerse con el balón, de que el rival corra. Bueno, esto es algo que tuvo que sufrir el Barça y algo a lo que hoy en día hay que atenerse, porque hay equipos que son muy buenos con el trato del balón, que conocen a la perfección esos conceptos y que el Barça va a tener que ser capaz o de imponer su juego o de estar al tono físicamente. Y bueno, en este caso no lo estuvo. Yo creo que también eso fue desencadenante de que el Barça pues de repente ya no estuviese bien, tampoco técnicamente, de que tácticamente lo que hubiese dado Flick de por sí fuese insuficiente y además no diese con la tecla. Por ejemplo, tú veías al Barça encerrado y yo creo que incluso Lamine Yamal ya iba con un tono físico más bajo. De hecho, luego el partido terminó con una recaída en su pubalgia. Y bueno, por ejemplo, veías que Lamine Yamal no bajaba a recibir balones, no bajaba a ofrecerse como una alternativa, ¿no? Para salir de la presión, para encontrar a Rashford o a Ferran,
que de hecho tengo que destacar la labor de Ferran porque me parece que hizo un partido muy bueno, más allá del gol. Es un jugador con un compromiso innegociable, arengando a los extremos a que defiendan, corriendo cada balón. Me pareció una maravilla Ferran Torres, creo que se ha ganado el puesto de titular en el Barça. Y más allá de eso, me parece que hablando de individualidades, Lamine Yamal estuvo muy bien, lo poco que pudo hacer. Se habla mucho de que Nuno Mendes le ganó la partida, que no sé qué, nada que ver. Creo que fue un esfuerzo completamente colectivo. De hecho, Nuno Mendes luego del partido dijo que colectivamente a un jugador como él lo habían anulado. Si te pones a ver los datos, vas a ver que Lamine Yamal gana la mayoría de los duelos. De hecho, en la misma jugada lo regatea como 2 veces, lo cual ya te habla mucho de la calidad que tiene Lamine Yamal, porque Nuno Mendes te diría que a día de hoy es el mejor lateral izquierdo del mundo, un lateral de locos, Nuno Mendes. Y Lamine Yamal, pues, se me cayó una tapita. Y Lamine Yamal, pues, es un jugador con una gran capacidad, que de hecho creo que ni siquiera estaba al 100% de su forma física. Apenas había disputado unos minutos contra la Real Sociedad, pero aún así se las arregló para ser como el más, digamos, el más claro, ¿no? El que tenía las cosas más claras en la cabeza en ese partido. Y desafortunadamente por cuestiones colectivas no pudo seguir teniendo un buen partido en el segundo tiempo. En el primer tiempo recibe 28 balones y en el segundo recibe 13, literalmente menos de la mitad. Eso inmediatamente lo resienten jugadores como Ferran, como Rashford, lo resiente el Barça en su capacidad de conseguir metros. Y bueno, todo eso se mezcla para que el PSG haya tenido un escenario mucho más cómodo para poder dominar al Barça. No creo que es un partido para matar al Barça. Creo que a veces estas cosas pasan y sencillamente es una dosis de humildad, ¿no? De aceptar que el PSG está a un nivel al que nosotros todavía no llegamos, porque tú te pones a pensar, ¿y qué habría sido del partido si el PSG hubiese tenido a Dembélé, a Doué, a Cuara, a Marquinhos? Que de hecho a mí me gusta incluso sumar la baja, entre comillas, de Donnarumma, porque obviamente tienen un buen portero que es Chevalier, pero claro, te hablan del Donnarumma de la temporada pasada y es un portero de esos que te gana partidos y de rendimiento inmediato, de garantías, y el PSG ya no tenía eso. Entonces me parece que era un escenario muy idóneo para poder, digamos, dar como el golpe sobre la mesa, decir le gané al PSG por más que tuviesen bajas. Obviamente el hecho de ganar el partido no es igual necesariamente a dejar las sensaciones de ser mejor, pero claramente es un boost anímico, ¿no? Es un boost de confianza, de decir le gané al campeón, de decir estoy sin duda alguna preparado para competir este título. Y bueno, no es como que no sea así por el hecho de no haber ganado el partido. Luis Enrique claramente dijo que el Barça es un favorito y es lo lógico a pensarlo. Venimos de ser top 4 la temporada pasada en Europa, campeones de liga, de varios títulos y a un gran nivel, un gran estado de forma, un gran juego. Y bueno, hablando del partido de nuevo, el Barcelona ya en los últimos 10 minutos la estaba pasando muy mal. Ya el Barcelona sí estaba recibiendo más ocasiones un poco claras, aunque a lo largo del partido tuvo algunas, ¿no? Por ejemplo, de Barcolá, que en el primer tiempo tuvo una muy clara que la mandó arriba del arco. En el segundo tiempo Chesney tuvo alguna intervención. Luego entraron los recambios del PSG y Kangin Lee tuvo un remate al poste. Y bueno, al final, minuto 90, de nuevo el Barça comete un error que para mí es mantener la misma intensidad todo el tiempo. Es decir, de no saber cómo contextualizar cuándo arriesgar y cuándo no. Minuto 90, estás empatado, la estás pasando mal. No tiene ningún sentido que Cubarsí esté en el área rival presionando. Cubarsí, tu central, no tiene ningún sentido que esté presionando. Sobre todo cuando es una presión mal hecha, porque el Barça está claramente cansado, no está para ese trote. El PSG de nuevo, minuto 90 y sigue corriendo como si hubiese empezado el partido recién. Y bueno, el PSG logra salir de la presión. El Barça está desacomodado, tiene que retroceder metros.
La línea defensiva está muy compacta. Valde tiene que ya había ingresado en ese momento, tiene que cubrir el espacio que deja Cubarsí en el centro. Y el PSG encuentra a Hakimi corriendo solo por la banda, que nadie lo va a detener, porque de nuevo, Nuno y Hakimi son una cosa de locos. Hakimi de nuevo encuentra el espacio por la banda para meter el pase de la muerte a Gonzalo Ramos, que de hecho, pensando en retrospectiva, es extraño que no haya sido el titular sobre Mayulu, pero bueno, Mayulu también se fue con un gol. Gonzalo Ramos es un buen delantero. Termina dando el pase de la muerte a Gonzalo Ramos y Gonzalo Ramos la manda a guardar. Minuto 90, el Barcelona tenía que, a mi juicio, amarrar el resultado como fuese, dejándose la vida, defendiendo, metiendo el autobús, lo que sea. Pero no puedes arriesgar tanto, Esto es algo que ya pasó en el partido de Italia contra el Inter. Minuto 90, sigues buscando el arco rival con un gol de ventaja, en vez de amarrar el resultado que te lleva a la final. Bueno, una plantilla todavía bastante novata en esas cosas tal vez. Creo que es algo que Flick con este partido se habrá dado cuenta ya. Había salido una información de que como que lo había tomado muy en cuenta ya, el hecho de poner más cuidado, más atención en esa fase del partido, de cerrar resultados, de esa fase de cansancio donde hay una presión mal hecha, porque como bien dice Blaya y seguramente cualquier persona que sabe de fútbol, entre una presión mal hecha y no hacerla, mejor no la hagas, porque te desacomoda el equipo, tienes que retroceder muchos metros, te vas a cansar más, te vas a regalar mucho al rival, sencillamente no lo hagas. Y bueno, eso es lo que le pasó al Barça, que no supo cómo amarrar el resultado. Y el Barça consigue pues una derrota en el último minuto del partido. Una derrota merecida, honestamente, porque si te hablan del partido y solamente un tercio tú lo dominaste y los otros 2 tercios los domina el PSG y además consigue las ocasiones más claras que tú, pues naturalmente es una victoria merecida del rival. Obviamente un empate habría sido mucho mejor que una derrota. A mí me decepciona el partido porque, de nuevo, hablando de las bajas del estadio, es decir, de la localía, que por cierto está la subtrama de la grada de animación que a día de hoy Laporta no ha resuelto con la grada de animación, de que vayan al estadio otra vez y bueno, solucionen sus problemas. La barra del PSG sonaba más en Montjuic que la del Barça. Y esas cosas también no pueden pasar. Pero bueno, el Barça termina con una derrota, la primera derrota oficial de la temporada. De hecho creo que es la primera derrota como tal desde el comienzo de pretemporada, porque todo lo demás como que lo había ganado. Y bueno, es una derrota que a mí me parece un poco triste, porque era la oportunidad del Barça de sencillamente hacerse valer contra el vigente campeón de Europa. Es la oportunidad de que Yamal tuviese un muy buen partido. Recordemos que este formato de Champions no da revanchas. Tú no vas a ir al Parque de los Príncipes, por lo menos en esta fase de liga. De repente tú no sabes luego en fase de eliminación directa, pues sí te los encuentras, pero no hay revanchas. Entonces, pues es una oportunidad perdida. De nuevo, había diferencias claras entre las bajas de uno y otro. Y por ese lado me decepciona, pero no es para matar a Flick, no es para matar a los jugadores. Estas cosas pasan. De nuevo, hubo cierta cantidad de factores que afectaron al Barça. Tal vez tenía también un cansancio acumulado. Tampoco podría decirse que el Barça jugó a plenitud, porque no fue así. El Barça estaba agotado muy rápido. Yo creo que eso es indicativo de otras cosas. También es válido acotar que el PSG tiene un mejor fondo de armario, porque al fin y al cabo son un club que tiene mucho más dinero y que además tiene un muy buen director deportivo, como lo es Luis Campos, creo que se llama. Y bueno, son cosas que pasan. Recordemos el año pasado del justamente vigente campeón de Europa, el PSG. El año pasado en la fase de grupos al PSG le fue fatal, perdió contra el Arsenal, contra el Bayern. Le costó ganarle al
al Girona incluso. O sea, estamos hablando de un equipo que tuvo que ir a 16avos contra el Brest, si mal no recuerdo, y que a partir de ahí se hizo grande. Entonces, al fin y al cabo, pues estos partidos no son tan determinantes. Todavía quedan 6 jornadas. La siguiente jornada del Barça es contra Olympiacos. Creo que de locales también. De eso sí no estoy del todo seguro. La otra salida difícil que tiene el Barça en Champions es contra el Chelsea. Del resto, digamos que la peor parte del calendario ya pasó. Ya lo que queda son rivales mucho más accesibles. El Barça igualmente salió con una victoria en Newcastle. Ahora, pues el partido que era más probable que perdieses a priori a comienzo de temporada, que era contra el PSG, pues lo pierdes y no pasa nada. La vida sigue, la temporada sigue. El Barça tiene todavía mucho margen de crecimiento y yo creo que Flick tiene que ver este partido como la oportunidad de ver dónde está el Barça realmente, ¿no? Porque hay un nivel al que todavía no llegamos y ese nivel lo marca el PSG a día de hoy. Entonces creo que sirve para eso, para darse cuenta de qué cosas nos faltan, de qué tan lejos estamos de ese nivel. Honestamente creo que no estamos muy lejos, creo que es cuestión de trabajar más físicamente y creo que también le servirá de experiencia a los jugadores y a Flick, porque es un partido de altísimo nivel, un partido que más allá de las ausencias, pues te deja muchos detalles de cómo juega este PSG de Luis Enrique, de dónde tiene sobre todo grandes ventajas y bueno, no sabemos cómo funciona esto. De repente estamos hablando de que en octavos, en cuartos o en semifinales nos vuelve a tocar el PSG, entonces ya ahí veremos quién es más fuerte que el otro. Pero de nuevo, estamos hablando diría yo, los 2 mejores equipos del mundo a día de hoy. Y nada, ya veremos qué pasa en los siguientes partidos. La siguiente jornada es mañana contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. No sé si lo estaré hablando el mismo día del partido o lo subo hoy mismo, no lo sé. Tengo todavía otros videos que subir. Pero bueno, vamos sin Lamine Yamal, vamos sin Rafinha, sin Joan García. Recuperamos a Balde y el Barça igualmente va en un muy buen tono, va en una muy buena seguidilla y yo creo que vamos a salir con una victoria. El Real Madrid ya ganó su partido con el Villarreal, ha recuperado el liderato provisional. Si ganamos nos ponemos a 2 puntos de ellos y ya luego de eso nos vamos al parón de selecciones, 2 semanitas más sin fútbol de clubes. Que de hecho, ahora pensándolo bien, tal vez debí haberme dado más tiempo para poder subir estos videos. Pero bueno, quiero acomodarme lo antes posible. Tenía la oportunidad y lo acabo de hacer. Así que, bueno, veremos cómo va el partido de mañana. De nuevo, nada de preocupaciones. El Barça todavía tiene muchas cosas que mejorar. Tiene mucho por lo que crecer. Y sencillamente es decepcionante por ese aspecto. Pero creo que igual es un equipo al que hay que seguir sintiéndose bastante orgulloso, un equipo que compite, porque claro, si a ti te hablan de que el Barça de Xavi, por ejemplo, con respeto al Barça de Xavi, pero que era un equipo claramente inferior a este, pues te dicen que ese equipo le hizo, el partido que le hizo al PSG de Luis Enrique con todo y bajas, pues tú dices, no, wow, qué increíble, felicidad absoluta, brincas de un pie, porque es un partido muy digno. Claro, cuando el Barcelona sube su nivel, pues la exigencia también sube, por supuesto. Entonces, todas estas son cosas positivas, por supuesto. Más allá de la derrota, ya veremos qué pasa en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Esperemos que mañana salgamos con una victoria del Pizjuán. Ya luego del parón de selecciones recuperamos de nuevo a Lamine Yamal y a Rafinha. Y probablemente en el transcurso de esos partidillos luego vamos a recuperar a Joan García. Entonces el equipo se va a rearmar y volveremos con buen pie, sobre todo para ese partido en el Clásico. Y el otro partido así que está interesante es el Chelsea. Al Atlético de Madrid todavía nos falta un tiempo para verlo y veremos cómo se va desarrollando el hermoso mundo del fútbol y nuestro querido Barcelona. Así que bueno, amigos, nada, si les gustó
denle like y suscríbanse, comenten, que no me gustaría nada más que hablar con ustedes. Recuerden que tengo una página de Facebook que les voy a dejar el enlace en la descripción, donde a veces publico cosas referentes por supuesto a los partidos del Barça. Y nada, hasta la próxima, nos veremos.